En la actualidad, los consumidores y los mercados demandan bienes y servicios con un valor agregado. La forma más efectiva para hacer frente a los retos de la globalización es siendo altamente competitivos, teniendo personal capacitado y efectivo, productos de calidad para responder a través de los estándares internacionales. La economía guatemalteca es la más sólida y competitiva de la región Centroamérica y el Caribe, la cual debe ser aprovechada al máximo para lograr un crecimiento económico sostenible. Es necesario atraer más inversiones que generen empleos para toda la población guatemalteca y con ello ir superando gradualmente la crisis económica mundial que vivimos actualmente. Es fundamental fomentar el desarrollo de actividades productivas, de comercio interno y de acceso a mercados internacionales para ampliar nuestras exportaciones. El Programa Nacional de Competitividad PRONACOM es un ente facilitador de esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre todos los sectores para mejorar las condiciones de competitividad relacionadas con el clima de negocios, generar la inversión nacional y extranjera para contribuir con el desarrollo integral de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema competitividad y atracción de inversiones. Para ello nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Páez, quien es coordinador general del Programa de Inversión y Competitividad PRONACOM. Así también ha sido presidente de CACIF y de AGEXPORT. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. También nos acompaña Luis Velázquez, director general de Inversión y Desarrollo. Se habla mucho del tema de competitividad. ¿Qué significa competitividad? ¿Por qué es importante para nosotros los guatemaltecos? ¿Y qué sucedió en este foro de competitividad recientemente en Chile? Bueno, primero, competitividad, si uno quisiera ponerlo fácil y decir, bueno, quiero explicar qué es competitividad. Competitividad es la capacidad de hacer algo. Ya sea yo como persona, cuál es mi capacidad de hacer algo, o yo como ciudad, cuál es mi capacidad de hacer algo, o yo como país, cuál es mi capacidad de hacer algo. ¿Qué pretende el Programa Nacional de Competitividad? Es generar ventajas a las personas que puedan producir algo para que puedan vender con ventaja sus productos en el mercado internacional. ¿Qué pasó en Chile? Tuvimos una reunión, todos los directores del Consejo de Competitividades de América Latina, desde Canadá hasta Argentina y Chile, y tuvimos una reunión donde nos pusimos de acuerdo para hacer una red latinoamericana y ver cómo podemos aprender de lo que están haciendo cada uno de los países. Juan Carlos, ¿qué beneficios trae el desarrollo de infraestructura productiva y tecnológica? Por ejemplo, también teniendo un buen sistema energético que sea limpio, por ejemplo, que sea de energía renovable en el caso de hidroeléctricas, de biomasa, para que haya competitividad en un país. Esos son los dos temas, se podría decir, más importantes, ¿verdad? ¿Qué tan mi matriz de logística, mi matriz de logística es qué puedo hacer yo para movilizar lo que tengo? Y mi matriz energética, que es cómo puedo yo obtener energía para hacer las cosas. La matriz de infraestructura, por ejemplo, lo que me hace es más barato trasladar cosas de un lugar a otro. ¿Qué me da competitividad a mí? Si yo tengo una buena carretera, un buen puerto, un buen aeropuerto y buenas instalaciones para moverme rápidamente, el costo de hacer algo va a ser mucho más bajo. Por eso vemos grandes diferencias que hay entre la ciudad capital y el resto del país, porque la ciudad capital tiene una infraestructura mucho más desarrollada y el interior del país tiene una infraestructura menos desarrollada. Entonces, si yo tengo una actividad, por ejemplo, turística en el departamento de Huehuetenango, puede ser que sea una buena experiencia turística y que valga la pena para un turista. Pero si el turista tiene que viajar hacia la ciudad de Guatemala, hospedarse en un hotel en la ciudad de Guatemala y luego trasladarse 10 horas a mi actividad turística para tener un momento y que en mi actividad turística no haya cerca un hotel, no haya cerca un restaurante, no haya cerca otras actividades alrededor mío, no importa que yo tenga algo bueno en Huehuetenango, va a ser difícil que el turista eventualmente llegue allá. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Construir un circuito turístico, hablando específicamente de ese caso, donde el turista pueda accesar más rápidamente, pueda estar más tiempo en un lugar y pueda gastar más dinero eficientemente. Entonces, si uno logra hacer eso, está creando competitividad alrededor de algo. En el tema de la energía, es otro tema importante, por ejemplo, hoy tenemos una matriz energética que nos quita competitividad todavía.
O sea, tenemos un buen diseño, y es posible decir, tenemos el mejor diseño que hemos tenido en la historia de Guatemala hoy. Pero todavía, ya bajamos del 67%, lo producíamos nosotros con petróleo, hoy lo bajamos a 50%. Eso, como el petróleo está tan caro, baja el costo de la energía. Pero una buena matriz para producir energía incluye muchas hidroeléctricas, incluye otro tipo de plantas productoras de energía e incluye petróleo de una forma. O sea que si un día tenemos un año seco y no hay mucha energía de las hidroeléctricas, tenemos otra. Y si bajamos el costo de la energía, es más fácil producir en cualquier lugar del país. Y vamos a ser más competitivos en el área agroindustrial e industrial. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia de la descentralización, del desarrollo económico local, del desarrollo rural integral para elevar la competitividad de Guatemala? ¿Y qué papel debería de jugar el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo? Me refiero a los COCODES, a los comunes, a los CODEDES, al papel de esos líderes comunitarios, de los alcaldes, de las alcaldesas y de los gobernadores. La clave de toda la economía de un país es que la economía soy yo, la economía es la persona. Y hoy parece que las decisiones y las responsabilidades estuvieran muy concentradas. Entonces, aquí en la ciudad tenemos capacidad de decisión y responsabilidades que están muy por encima de lo que las personas quieren, las personas del interior están decidiendo. Lo que buscamos nosotros para capacidad de hacer las cosas es que las decisiones se tomen en donde están los lugares. Si hablábamos de Huehuetenango, si hay un circuito turístico en Huehuetenango, ahí queremos que las personas que participan en ese circuito turístico tengan la capacidad de decir a dónde van, qué quieren, qué es lo que hay que invertir. Entonces los que somos servidores públicos o los que somos servidores privados, lo que tenemos que entender es cómo somos la alfombra para que ellos cumplan ese sueño en el largo plazo. Pero si las decisiones siguen viniendo de acá, no hay responsabilidad, no hay propiedad en las decisiones. Y si no hay una propiedad de lo que hay que hacer en el lugar que hay que hacerlo, las cosas no pasan, que es lo que hemos visto hasta hoy. Entonces es muy importante involucrar a ese liderazgo de las comunidades, de los municipios, los departamentos. Y en ese orden, ¿cómo podemos hacer uso de ese Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo para que así como vemos la competitividad del país, veamos la competitividad de los 22 departamentos y veamos la competitividad de los 333 municipios también? Así es. Precisamente el liderazgo que debe de haber en un lugar, o sea, nosotros queremos que los encadenamientos productivos o las capacidades de hacer cosas estén lo más concentrado posible en un lugar, pero no vamos a poder evitar que si hablamos de Arberja China no es un municipio, no es solo un lugar. Entonces debe de haber una coordinación entre todos los municipios que participan en el sector. Entonces sí debe de haber solo una coordinación por parte del programa de competitividad y por el programa de los COCODE, donde se pueda decir, así podemos nosotros hablar del tema de Arberja China, así podemos hablar de maíz, así podemos hablar de café, así podemos hablar de turismo. Y luego dentro de esos grupos, que sepa cada uno cuáles son las responsabilidades que van a hacer que el plan que hagan en estas cadenas productivas se cumpla, genere empleo, genere desarrollo, genere bienestar para la población, mejore el nivel de los salarios, que venga con todo lo que trae una buena economía. En ese sentido, el desarrollo de planes de desarrollo económico local, planes integrales para el desarrollo y la gobernabilidad, por ejemplo, del Estoro, de San Juan Zacatepeques o de Santiago Atitlán, son muy importantes porque no solo están visualizando el avance social, el avance de infraestructura, sino que también están teniendo un componente de economía, de productividad y competitividad. Vamos a un corte y luego continuamos con nuestro desarrollo y el tema competitividad y atracción de inversión. La competitividad está íntimamente ligada con la educación y la salud, con el fortalecimiento de las instituciones y con la capacidad de progreso y gobernabilidad de los países. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Continuamos nuestro segundo bloque, competitividad y atracción de inversiones. Juan Carlos, vemos de que los call centers o también centros de servicios han crecido alrededor de un 20% en el 2009. ¿Cómo podemos hacer para que sigan incrementándose ese tipo de inversiones en el área de tecnología y también, por ejemplo, en la parte de data centers y también de la maquila de software? Pues
Guatemala ha recibido una gran demanda para poder crecer su segmento de servicios. El tener un call center, que es un centro de llamadas para que puedan hacer llamadas desde cualquier parte del mundo, el poder tener una actividad para digitalizar información, o sea que se ponen una frente de una computadora y van sacando la información, el turismo médico también que se ve como un servicio, todas esas actividades necesitan gente capacitada. Nosotros hemos visto ese crecimiento, ya tenemos más de 13,000 empleos en el sector de servicios que se han generado en los últimos 2 años. Hoy podríamos generar en los próximos 12 meses más de 20,000 empleos en esa área si tuviéramos personas capacitadas en el tema de inglés, si tuviéramos personas capacitadas en el tema de manejar llamadas o de enfermería, por ejemplo, o de contaduría. O sea, hay gente que dice, mire, yo quiero poner una empresa de contadores públicos que le den servicios a empresas de otros países que quieren usar servicios en Guatemala. Y vienen y dicen, pero los contadores públicos no hablan inglés. O los contadores públicos. Entonces, prepararnos para poder hacer esto, si nosotros tuviéramos este programa que es parte de la Agenda Nacional de Competitividad, donde lo que nosotros tenemos son esas estrategias grandes que necesita Guatemala. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en el tema del inglés, estamos trabajando con el INTECAP en el tema del inglés, estamos preparando becas, estamos haciendo esos trabajos para que Guatemala esté lista para dar ese salto y podamos ofrecer esos 25,000 empleos que están listos para entrar. La educación y particularmente la capacitación aplicada a temas específicos, como se ha indicado, definitivamente nos va a ayudar a elevar la competitividad del país. Y viendo otro factor, el fortalecimiento institucional y la modernización, ¿qué deberíamos hacer para que también nos ayude a elevar la competitividad en general de Guatemala? Yo creo que se ha dicho ya bastante que el tema de educación es el tema más importante, pero yo creo que ahorita le dijiste exactamente sobre por qué es importante. Porque en la capacidad que tengamos de innovar en el país, ahí es donde va a estar el desarrollo. Innovar es la capacidad que tiene una persona de hacer un cambio. Y si uno está educado, en la manera que uno está más educado, la capacidad para hacer cambios se vuelve mejor. Entonces, llevar el proceso de educación al nivel más alto tiene que ser una de las tareas más importantes en el área de competitividad, porque la capacidad de hacer cosas va a ser esa capacidad de tener el cambio también en el largo plazo. Se habla bastante de los clústeres, los conglomerados empresariales, y en Guatemala se dan condiciones para tener ese tipo de asociatividad que realmente nos ayude a elevar la competitividad de ciertos sectores, por ejemplo, el área forestal o pudiera ser el sector industrial. ¿Qué tarea nos queda pendiente para diseminar toda esta serie de conceptos y que realmente se lleven a la práctica para aprovechar las grandes fortalezas y potenciales que tenemos? Nuestra labor en el programa de competitividad es coordinar a todas estas actividades productivas para que nuestra agenda sea entender cuál es la agenda de ellos. Si tenemos una agenda de un encadenamiento productivo que dice, por favor, Pronacom, tráigame inversión en el área de una de mis materias primas, o necesito este servicio alrededor, o necesitamos mejorar nuestra capacidad científica en un área específica. Todas esas necesidades que tienen los que están produciendo actualmente, hoy no tienen un canal directo de poderlo canalizar. Necesitamos crear ese canal directo para poderlo canalizar y que a través de eso se haga más competitivo el país y se pueda llevar a otro nivel. Juan Carlos, ¿por qué el país debe fomentar las MIPYMES, que quiere decir micro, pequeña y mediana empresa? ¿Y cómo se puede hacer a través de la sociedad civil, también del sector privado, que sería en el caso de las cámaras, los conglomerados y las instituciones públicas que tienen relación con ello? Es que las pequeñas y medianas empresas son la economía, es más del 80% de la economía, es donde están los guatemaltecos, a ellos nos debemos. Servirle a las pequeñas y medianas empresas es servirle a la economía. Y si se viene para abajo o si viene para arriba la economía, depende de la actitud que tienen esas pequeñas y medianas empresas, depende de su competitividad, o sea, su capacidad para hacer su trabajo, depende de cómo pueden tener su logística, cómo pueden tener su infraestructura. Todos los temas alrededor de una pequeña empresa produciendo debe de ser la atención más grande que le tengamos nosotros. Ahora, está por aprobarse la Ley de Alianzas para el Desarrollo, aunque estamos un poco rezagados. ¿Cuáles serían los beneficios tangibles y los impactos que realmente necesita el país para elevar su competitividad y para acelerar ese proceso? El programa de competitividad realizó un estudio que se llama un estudio multimodal de obras públicas. Y vimos todas las carreteras y vimos
cuando están llegando a su capacidad, o sea, cuando ya no pueden caber los carros en ellas, que yo creo que ya nos sentimos todos así muy seguido, por lo menos en las carreteras que van entre ciudades importantes en el país. Entonces, esa capacidad que tienen esas carreteras, la capacidad que tienen los puertos, la capacidad que tiene el aeropuerto, la capacidad de tener más aeropuertos en el país, todas esas capacidades están hechas para un volumen, para un tamaño. Y cuando ese tamaño hay que mejorarlo y hay que ampliarlo, fue parte del estudio que hicimos. Y en ese estudio nosotros identificamos que el país necesita 5.400 millones de dólares a invertir, empezando desde el año pasado a un ritmo de unos 700 millones de dólares por año, para poder mantener su capacidad de infraestructura. Entonces, esos son recursos que no los tiene el Estado ahorita. Esos son recursos públicos que no existen hoy y que poco a poco, si no construimos esa infraestructura, se va a poner más lenta la carretera y perdemos competitividad, o más lento un puerto y perdemos competitividad. Entonces, invertir en esos es una prioridad. Poder conseguir los recursos lo permite esta ley. Esta ley dice, nosotros podemos permitir que el Estado contrate a un sector privado, a un inversionista, para que lleve a cabo una actividad específica y yo la controle como Estado. Yo siga siendo el dueño como el Estado, pero yo pueda accesar a esa inversión y poder llevar esa infraestructura rápido a Guatemala. ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios del fortalecimiento y el fomento, de, por ejemplo, de las zonas francas o también del SOLI, que es Zona Libre de Industria, Comercio y Servicios? Y esta ley fue decretada el año 2008. ¿Cómo podemos hacer para fomentar este tipo de conglomerados? Pues actualmente hay bastantes iniciativas donde se puede hablar de esto. Hay un reglamento de una ley de SOLIC por publicarse. Está una ley de zonas francas también que se está trabajando. El tener buenos incentivos para poder impulsar zonas francas, especialmente en las zonas más necesitadas que tiene el país, son incentivos que generan que la inversión llegue directamente, que haya un edificio, que haya algo sobre qué ponerse rápidamente, que la empresa que pueda venir pueda operar rápidamente y que haya beneficios directos rápidamente también para las poblaciones. Entonces, la zona franca es una herramienta para que inversiones que vayan directamente hacia algo vengan a Guatemala, se usen y podamos generar esos empleos prontamente y mejor si son empleos formales. Debemos de fomentar las zonas de libre comercio en las áreas estratégicas, por ejemplo. Podemos poner uno a unos 40 kilómetros de la capital, así lograr una descentralización y un descongestionamiento económico. Y también podemos ver también las partes de las fronteras y ver cerca de los aeropuertos y los puertos marítimos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Un país competitivo es un país con crecimiento económico sostenible. Genera oportunidades a las personas para que puedan ser más productivos, permitiendo comercializar sus productos a nivel nacional e internacional. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema competitividad y atracción de inversiones. Sabemos que el Ministerio de Economía está planeando la construcción de 27 complejos agroindustriales, particularmente en el interior del país. ¿Cuál será el efecto positivo y cómo ayudará a elevar la competitividad de esas regiones y, por supuesto, del país en una forma integral? La Agenda Nacional de Competitividad es una agenda que dice cómo se van a... O sea, ya llevamos 5 años en ella y es una agenda hasta el 2015 también. Y es cómo complementamos lo que está pasando a nivel interior, cómo descentralizamos la toma de decisiones de la capital. Y una de las partes más importantes que tiene esta agenda es crear los consejos de competitividad dentro de los consejos que ya se están formando y dentro de la organización que se está montando, de los COCODES y de toda la organización que hay, que nos montemos en esa misma estructura para que a nivel local se puedan tomar las decisiones de dónde deben de estar los beneficios, cuáles son las agendas que hay que seguir y luego que estratégicamente podamos decir, esta es la dirección y que un sector público ya implemente las decisiones en un corto plazo. ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo turístico aquí en Guatemala? Porque vemos de que tenemos parte del norte, tenemos Petén, en la parte de Retaluleu tenemos también centros turísticos, también vemos en la parte de Izabal, casi todos los puntos cardinales del país tenemos centros turísticos. ¿Cómo podemos fomentarlos y también que se venda en el extranjero esta idea de que Guatemala es un lugar turístico? Hay 2 elementos para
para vender turismo. Uno es que hay que traer al turista y otra es que cuando tengamos al turista aquí, tenemos que pasarlo por un circuito que sea de calidad y que tenga bastante tiempo, o sea, que sea un circuito de calidad donde hay muchas actividades donde se pueda gastar dinero por parte del turismo. El INGUAT está capacitado para atraer al turista. Esa promoción del turismo en el exterior es muy importante y depende del INGUAT para poderse llevar a cabo. Pero dentro de Guatemala es a través de la organización local que nosotros debemos de buscar cuáles son los circuitos y cómo los hacemos de calidad. O sea, hoy podemos tener un hotel que no es de calidad, entonces definitivamente el turista va a pasar por una experiencia que no va a ser tan buena y no va a regresar o no le va a decir a alguien más que venga a Guatemala o no va a gastar tanto. Entonces lo que nosotros queremos es que la forma de desarrollarlo es tener el circuito local, que se diga, este es el lugar, por ejemplo, si es el lago de Atitlán, es decir, miren, el circuito es darle la vuelta al lago. El circuito es en Panajachel ir a comer a un restaurante, es pasar por el mercado, es disfrutar de alguna actividad cultural. Ese circuito hay que medirlo y hay que hacerlo de calidad y hay que hacerlo bien. Para eso necesitamos entrenarnos. Entonces hay mucha capacitación en el tema del turismo sobre cómo ser buenos en poderlo hacer y debe de haber un liderazgo allí en el lago de Atitlán o en el lugar que sea para poder desarrollar ese turismo. Para elevar la competitividad del país y llegar a los niveles de Chile o de Colombia o de Brasil o México o Perú, ¿qué periodo de tiempo trabajando en una forma incisiva como se está haciendo en este momento realmente necesitamos? ¿1 año, 5 años, 10 años? ¿Cuánto realmente necesitamos involucrando a todos los actores locales, como ya lo dijimos, a los COCODES, a los COMUDES y a los CODES? La velocidad a la que vamos a poder correr, por ejemplo, cuando medimos el índice mundial de competitividad, Guatemala pasó del número 91 al 87, al 84, al 80 estamos hoy, en 5 años. Y eso es un éxito, pero no es el ritmo que queremos correr. Definitivamente para poder estar en los niveles de los 50 en los que está hoy Costa Rica, necesitamos ponernos de acuerdo. O sea, Guatemala necesita que haya una sola agenda nacional de desarrollo. Y para eso tenemos que participar todos, tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber una actitud más de confianza. El clima de negocios es algo que ha mejorado, mejoró 7 posiciones Guatemala este año en el índice del Doing Business o de hacer negocios del Banco Mundial. Y esa mejora que está teniendo, estamos en el puesto 110 todavía. Y Panamá está mucho mejor, Panamá está allá debajo del puesto 40, porque hicieron todas las reformas para hacer que hacer negocios sea más sencillo que nosotros. Entonces, sabemos que hay voluntad política, pero lo que debe haber es confianza entre los actores públicos, entre los actores privados. Ese es el trabajo también de la agenda, es generar esa confianza entre los actores para que todos entendamos que no se pueden bloquear estas iniciativas, que hay que fomentarlas y que hay que llevar, y que en la manera que podemos mejorar los indicadores van a venir más inversionistas y con más inversionistas va a haber mejor competencia y mejor capacidad de hacer cosas diferentes. Y en síntesis, ¿cuál sería su mensaje final para toda esa audiencia nacional e internacional, esos guatemaltecos que nos están viendo? ¿Qué acciones deberíamos de tomar cada uno en lo personal para mejorar la competitividad y la atracción de inversiones en el país? Miren, para mí el tema principal es que la población tiene que entender que esperar a que venga el Estado a darme dinero y a resolverme mi problema es lo que nos tiene 200 años en este lugar. Nosotros tenemos que entender que la capacidad, la economía del país y la capacidad de poder hacer cosas y la capacidad que tenemos de poder competir viene de lo que yo pueda hacer como ciudadano. Empieza por mi actitud, empieza por tener esperanzas en el país, empieza por confiar en mi país también, y cuando yo puedo tener la esperanza y puedo confiar, puedo construir y hay inversión. Y ese desarrollo es el que va a dar crecimiento económico y el crecimiento económico es el que después va a generar mejoras. Muchas gracias, señor Juan Carlos Páez. Le deseamos muchos éxitos en su gestión y estamos seguros que con todo esto que nos ha indicado vamos a mejorar la competitividad de Guatemala y vamos a mejorar la atracción de inversiones. Gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Guatemala debe contar con un clima de negocios para la generación de inversiones nacionales y extranjeras que favorezca el desarrollo de todas las empresas y de las personas. Se deben crear las condiciones adecuadas para la comercialización de los productos y servicios y la competitividad requiere la participación de todos los guatemaltecos, del sector público, del sector privado, instituciones académicas, universidades de investigación, medios de comunicación
y demás miembros de toda la sociedad que al interactuar en equipo contribuyen al bienestar de todos los guatemaltecos. Debemos promover proyectos agroindustriales para los pobladores que están en las comunidades del área rural para que se genere un mayor crecimiento económico de esas áreas rurales que tanto realmente lo necesitan. La competitividad hace al país más productivo, con lo cual se genera un mayor desarrollo en una forma integral. Es imperativo promover las inversiones en el país que generen desarrollo económico y social a través de la responsabilidad social empresarial, brindando más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. La competitividad empieza en cada uno de nosotros. La competitividad es en la familia, es en la empresa, es en el municipio, es en la comunidad, es en el departamento. Pero seguramente necesitamos toda una agenda nacional. Probablemente algo como pudiera ser los pactos de la Moncloa en España o los pactos de la Concertación en Chile, o una agenda nacional de competitividad en Guatemala, donde todos vayamos hacia una misma dirección y trabajemos en equipo para lograr el desarrollo de la Guatemala que todos amamos de corazón. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.